Ahora sí, les anticipo mis disculpas porque volvieron a retomar la construcción que está al lado de mi edificio, entonces si escuchan martillazo o algo, perdón, o si de repente no me escucho, avísenme porque ustedes saben que yo me entusiasmo hablando y de repente no me puedo escuchar, así que me tienen que avisar, ¿ya? Eh, Damos inicio a nuestra última clase de la fase 4 de lectivo. Estamos en la unidad de repaso, como ya lo mencionábamos, en donde estamos revisando contenidos desde la industrialización a el cambio de siglo, estamos refiriendo ya como al cambio hacia el siglo XX. La primera clase cápsula, ¿cierto? Hablamos sobre progreso indefinido. En la segunda clase hablamos sobre industrialización, cómo finalmente se dio este proceso, en las etapas que tiene. Y la clase anterior hablamos de todo lo que fue la delimitación, por decirlo de alguna manera, del territorio nacional chileno, sobre todo en el sur. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de cómo ocurrió esto en la zona norte. Por lo tanto, nuestro tema de clase en particular es la era del salitre. Yo sé que ya saben, porque de repente en clases han salido ahí comentarios respecto a la era del salitre, así que me estoy tranquila con este tema. Por lo tanto, el objetivo de hoy es bastante sencillo, es simplemente reconocer las principales transformaciones generadas por la riqueza del salitre. Es decir, ver cómo era el Chile antes y después de este auge, ¿cierto? O de esta gran riqueza que nos dejó el salitre durante el siglo XIX. Bueno, mi nombre es Fernanda Ávila, ya nos conocemos y estamos a 9 de septiembre. Increíblemente, no sé cómo llegamos a esto, pero estamos acá. Antes de comenzar, les quiero mostrar la consigna de trabajo. No sé si ustedes ya la han visto o si vieron si es que estaba en la página del colegio, si es que está disponible. Sí, está disponible, yo la vi ayer. Ya, bacán. Es súper sencilla. Son 9 preguntas en el mismo formato de formulario de las tareas que hacemos semana a semana, y son 7 preguntas de alternativa. Obviamente aquí es más importante que reflexionen más la pregunta y todo lo demás, porque son preguntas con un poco más de dificultad que las que solemos hacer en la clase, pero son 7, ¿ya? Son 7 preguntas de alternativa. Y tenemos las últimas dos, la pregunta 8 y 9, que son preguntas de desarrollo o de extensión, por decirlo así. Entonces ahí ustedes pueden desarrollar un poquito más las ideas, los párrafos son largos, así, o sea, la extensión es bien larga, así que ahí digan todo lo que tengan que decir, son preguntas bien sencillas, no es nada complicado, pero sí es importante que se haya entendido el contenido y que sepan relacionar los contenidos, ¿ya? Así que esa es la consigna de trabajo, de verdad que lo traté de hacer lo más sencillo posible para no cargar más, lo que implica estar en cuarto medio en una pandemia en septiembre. Así que cualquier cosa ustedes me tienen que avisar nomás si es que hay algún problema, si no se entiende algo, si no sé, tuvieron algún problema con el internet, les quedó a media, ahí ustedes simplemente me avisan y lo revisamos, ¿ya? Pero eso es la consigna de trabajo, no es más que eso, así que espero que les quede cómodo este formato porque lo hice pensando precisamente en su comodidad. Voy a aceptar al compañero que está aquí. Ahora sí. Entonces, partimos con el contenido. Pregunto antes de esto, cuando hablamos de la era del salitre, ¿cierto? Yo sé que más de alguna o alguno sabe a qué me estoy refiriendo, pero ¿qué cosas saben sobre esto? ¿De qué se acuerdan? ¿O a qué lo relacionan cuando yo digo la era del salitre? ¿Qué se les viene a la cabeza al tiro? ¿En qué piensan? Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Cuando hablamos de la era del salitre o la guerra del salitre, ¿en qué se nos viene a la cabeza o en qué pensamos cuando nos dicen no hablan de ese contenido? Lo primero lo que yo pienso es la Guerra del Pacífico, Ya, muy buen elemento. ¿Por qué la guerra del Pacífico, Isi? porque fue en el momento en que Chile se apropia ya del salitre, que pertenecía a Bolivia y parte de Perú. Exactamente. Entonces, gracias a eso, ¿cierto? A un conflicto bélico, es que finalmente vamos a adquirir el territorio que nos permitió tener este momento de auge. Cuando hablamos de auge estamos hablando de un periodo súper rico, así como súper estable, de mucho crecimiento. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué se acuerda la Javi, por ejemplo, cuando hablamos de era del salitre? ¿Qué te imaginas tú? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué se te viene a ti a la cabeza, Javi?
Tengo el chat abierto por si acaso igual. La explotación hacia los obreros. Ya, dale, desarrolla la idea. Que las jornadas laborales eran muy extenuantes, no habían derechos del trabajador aún y todas esas cosas. Exactamente. Ahí tenemos una contraparte, ¿cierto? De todo este periodo de auge, de crecimiento y de puras cosas bonitas, ¿cierto? Tenemos como contraparte que también la calidad de vida del trabajador del norte era muy mala, ¿cierto? Por todo lo que implicaba trabajar. Imagínense que el Salitre, ¿cierto? Estaba principalmente ubicado en la zona del desierto. Se tenían que ir a vivirse al desierto. Imagínense lo que implica eso, como tener condiciones de vida cómodas en el medio del desierto era bien desafiante, y además trabajar en una mina en el desierto debe ser bien complicado. O sea, ahí tenemos algunos elementos muy importantes que nos van a servir para seguir avanzando con el resto de la clase. Pero quiero retomar lo que dijo la Isi. El primer antecedente para poder entender este auge o este periodo de mucho crecimiento gracias al salitre es la llamada Guerra del Salitre, ¿cierto? O Guerra del Pacífico. ¿Qué ocurre entre el año 1879 y 1833? En PCU, PTU, prueba transición, como le queramos llamar, por lo general no preguntan fechas, pero sí preguntan mucho sobre conclusiones, como ¿por qué esto, qué transformaciones provocó esto? ¿O cómo era Chile antes de y después de? Por eso estamos como enfocando esta clase en eso, ¿ya? Porque para que les sirva también en caso de que venga alguna preguntita relacionada a eso. Pero antes de eso, ¿cierto? Antes del periodo de auge, tenemos que hay muchos intereses económicos en la zona del desierto de Atacama, que en ese tiempo no era nuestro, ¿cierto? Era de Perú y Bolivia, porque era una zona de exploración minera. Era una zona que ya se sabía que había mucho mineral, pero todavía no sabíamos la gran cantidad de riqueza que podía implicar ese mineral en particular. Entonces, los ojos estaban puestos ahí. Y acuérdense que en este mismo momento, en el resto de Chile, se está colonizando el sur, ¿cierto? Estamos pacificando la Araucanía, estamos exterminando a los Selknam. Eso está ocurriendo en el sur. En la zona norte está ocurriendo misiones científicas, que también hablábamos la clase pasada, pero ahora relacionada con la minería. Es decir, como, oye, igual sería un buen producto como para Chile, para mejorar la economía. Estamos como evaluando un poco la situación respecto a eso. Y también estamos en un periodo en donde hay mucha migración. ¿Se acuerdan de cuáles eran los principales países de los que llegaban a la migración selectiva que comenzó a llegar a Chile? Que yo decía, de hecho, así como, a mí me hablan de migración selectiva. Ingleses, ¿Cómo? ingleses eran, pues, ¿no? Ingleses, uno, muy bien. ¿Qué más? Cuando hablamos de la Kunstmann, ¿de quién nos acordamos? Alemanes, Alemanes. ¿Qué más? croatas, italianos, Croatas, creo. italianos, excelente. Justin, tú muy presente en la clase pasada, excelente. En el caso del norte, los principales migrantes son ingleses. Ustedes saben, los ingleses habían sido los pioneros de la revolución industrial, por lo tanto tenían mucha experiencia con la modernización. Y una vez que empiezan a llegar a esta zona salitrera, que sabían que era una zona muy buena económicamente, dijeron como, oye, sí, está bien, esto puede generar riqueza, pero podríamos modernizarlo, podríamos hacerlo más rápido, podríamos hacer un sistema mucho más rápido, ¿cierto? Un sistema como de engranaje más rápido que nos permita producir más. Porque ustedes saben, como buenos migrantes modernos, le dieron muchas ideas a Chile también y a los países que estaban en esa zona para modernizar la forma en la que se extraía el salitre. Sin embargo, el Estado de Chile en este tiempo no estaba tan preocupado de, como siempre, de poseer cierto tipo de capitales, sino que de entregárselos a los privados y que los privados le generaran, le tuvieran que pagar intereses, ¿cierto? Y con eso se fueran enriqueciendo. O sea, básicamente esa es la forma en la que funcionó el sistema de enriquecimiento de Chile durante este periodo, para que vaya quedando claro. Si bien habían varias salitreras, como vamos a verlo, que eran del Estado de Chile, la mayoría eran de extranjeros. Y como los extranjeros tenían que pagar impuestos por estar en territorio chileno, así Chile se aseguraba y también seguía creciendo económicamente. Entonces, esto es un mega resumen, por si acaso. No quiero hablarlo en profundidad porque sé que
Sabemos más o menos de qué se trata la Guerra del Salitre o la Guerra del Pacífico. De hecho, tenemos ahí como superestrella a Arturo Prat, ¿cierto? Tenemos hasta ahora un conflicto latente en términos de territorio, de si hay que devolver o no territorio, ¿cierto? Pero básicamente la diferencia territorial está en estas imágenes de acá. Este es el mapa de la zona sur, o sea, de la zona norte que conocemos hoy, ¿cierto? Pero hacia 1879, es decir, el mismo año, antes de que comenzara la guerra, la zona norte era una división entre 3 países. La zona de Arica, ¿cierto?, correspondía a Perú. Tenemos una zona intermedia que correspondía a Bolivia, y por eso es que ellos podían tener acceso al mar, ¿cierto? Y finalmente, un poquito más abajo, hacia la zona de Coquimbo más o menos, de ahí recién comenzaba lo que era la zona chilena. ¿Qué pasó? No, por eso no quiero como explayarme tanto en esto, porque de verdad que sería como ocupar más el tiempo, creo. ¿Qué pasó? Luego de una serie de conflictos y luego de casi 4 años de guerra, la mayoría por mar, porque Chile fue muy estratégico en la forma en la que peleó esta guerra del Pacífico, Chile logra, gracias a la estrategia, vencer a esta unión, ¿cierto?, peruano-boliviana que estaba defendiendo este territorio. Y a raíz de eso es que ambos países deben ceder este territorio a Chile. ¿Por qué comenzó este problema principalmente? Porque para el año 1870 hubo una crisis económica muy grande debido a que hubo una empresa estadounidense que se va a la quiebra. Y ustedes saben que la economía estadounidense mueve mucho el resto de la economía mundial. Por lo tanto, una vez que esta crisis económica comenzó a repercutir en Latinoamérica, y principalmente en Perú, Bolivia y Chile, es que Perú nacionaliza el salitre. Es decir, todo el salitre que estaba en esta zona ya no es de empresas privadas, sino que ahora todo es peruano. Y Bolivia, ¿qué es lo que hace? Es subir el impuesto a las empresas que ahí estaban extrayendo salitre. Y Chile tenía muchas salitreras en este territorio. Entonces, por ahí comenzó el problema, pese a que habían acuerdos en que no se iban a subir impuestos, en que no se iban a nacionalizar el salitre, o sea, como que, por decirlo de alguna manera, se rompieron algunos pactos económicos entre los países y finalmente detonó este conflicto. ¿Ya? ¿Se entiende así en términos generales? Porque eso es lo que me importa, como lo general, no me importa que se sepa la batalla de no sé cuánto, no, no tiene sentido, sino que como entiendan por qué se genera esto. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Los demás lo entienden? La Lore, la Javi, el Sí, Diego. profe. ¿Sí? Sí. Ya, me quedo tranquila. Entonces, pregunta, ¿cuáles habrán sido las expectativas de Chile frente a este conflicto? Considerando, por ejemplo, que la cantidad de soldados que pelearon para Chile eran casi un tercio de todos los soldados que tenían Perú y Bolivia. Éramos muchos menos peleando por este territorio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles habrán sido las expectativas que tuvo Chile en este momento? ¿Creían que iban a ganar o fueron así como a pelearla a lo heroico nomás, así como ya voy con todo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que en sí, por la cantidad de soldados que fueron, obviamente sabían que no iban a ganar la guerra, pero también estamos viendo que de alguna otra forma Chile también está tomando como ese, entre comillas, poder de cumplir una expansión territorial, entonces igual tenían una expectativa como de ganadores, porque sabían que fuese como fuese iban a ganar la guerra. Claro, estaba ese temor, ¿cierto? Que era muy probable que la guerra no se ganara, porque las condiciones no estaban, ¿cierto? De hecho, tuvimos el combate naval de Iquique, ¿cierto? Que es muy famoso hasta ahora por el 21 de mayo y todo lo demás. O sea, Arturo Prat fue súper heroico y todo, y el abordaje muchachos, pero el barco se le hundió. Pues. O sea, como que no estábamos en un contexto como que nos tuviera así como en esa como aliento victorioso, así como, vamos con todos, total, ganamos. No, había como miedo de por medio. Pero era súper necesario conquistar ese territorio porque ya sabía Chile lo que implicaba ganar todo ese territorio lleno de riqueza. O sea, por eso era tan importante finalmente ganar la guerra y por eso se orientó también la estrategia que usó Chile. Porque más allá de pelear por tierra, lo hizo por mar también. O sea, tenía como una doble, ¿cómo decirlo?
como una doble línea de fuego, por decirlo de alguna manera. Entonces eso también le permitió a Chile ganar a la larga. Y aquí hay una pregunta más de reflexión, y considerando que esto, anticipando, ¿no es cierto?, que este fue un periodo, como les decía, de mucha riqueza. Gracias a este territorio ganado, Chile logró enriquecerse, pero así como avión, como cohete para arriba. ¿Cómo habría sido la economía chilena de no haber ganado este territorio? ¿Cómo se hubiese enriquecido Chile? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá sido posible tener un auge económico, por ejemplo, sin ganar este territorio y el salitre? ¿Nos habremos ido a pique para abajo? En realidad como que no, Chile en realidad no prosperó. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que si bien existían otras fuentes de poder sustentarnos como país, como por ejemplo la ganadería, teníamos ya, en el caso del sur, teníamos dominio y podíamos sacar provecho de eso, pero aún así hubiésemos sido un país con pocos recursos, porque si pensamos, en ese entonces el salitre era súper importante y eso podría ayudar a aumentar la economía. Y si lo vemos en la actualidad, si no tuviéramos el territorio, en el caso del cobre, que es lo que más se utiliza hoy en día para vender en el exterior, no seríamos, en verdad, seríamos pobres, pues no tendríamos ese Exacto. beneficio. O sea, como que de verdad haber ganado ese territorio durante este periodo es crucial para Chile. Si no tuviéramos este pedacito de tierra, ¿cierto? Chile no sería lo que es hoy, tal como dice la ICI. El cobre no estaría, el litio, que supuestamente es lo que nos va a reemplazar el cobre un tiempo más adelante. O sea, como que, claro, en el sur tenemos pesca, ¿cierto? Porque tenemos una franja gigante y tenemos acceso al mar por todos lados, básicamente. Tenemos agricultura, tenemos ganadería, pero lo que nos sostiene es la minería, y la minería está ahí. Entonces, claramente la economía chilena sería muy diferente y probablemente mucho más precaria si no hubiésemos ganado ese pedazo de tierra. Así que es muy relevante, por eso es tan importante entender este tema del auge salitrero. Y la última pregunta, quiero escuchar más voces, porque yo sé que la ICI sabe, pero quiero escuchar a los demás. ¿Qué consecuencias habrá generado este conflicto para Perú y para Bolivia? Y aquí podemos ver también los conflictos que tenemos actualmente con Bolivia, por ejemplo. ¿Qué habrá significado perder ese territorio para Perú? ¿Qué habrá significado para Bolivia perder ese territorio que le permitía tener acceso al mar? ¿Qué opina el Diego? ¿O la Isabela? La Marilú también, que está por ahí. La economía, yo creo igual, profe, de esos países, ¿o no? ¿En qué sentido, Diego? No sé, pues si Bolivia, no sé, tenía algún tipo de mercado por el mar, no sé, pues pescadería o cosas así, ya no, pues, o sea, ya dejó de existir ese mercado, pues igual eso le afecta. Exacto. Afectó a la economía, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente, con la población, que era boliviana y que de pronto termina una guerra y ahora es chilena? ¿Qué pasa ahí como con la identidad nacional? Como si de repente, no sé, pues nos fuéramos a guerra en este momento, ojalá que no, porque este 2020 puede pasar cualquier cosa, pero nos fuéramos a guerra con, no sé, con Argentina y de pronto pasamos a ser todos argentinos. ¿Qué pasa como con la identidad de las personas a nivel ya más cultural? ¿Qué cree la Isabela? ¿Qué te imaginas tú, Isabela, que pasará con esas personas que de pronto dejaron de ser peruanas o ser bolivianas y son chilenas? No sé, problemas, quizás una transformación de identidad, no sé, porque ahora ya no son chilenas. O sea, dejan de ser peruanas y pasan a ser chilenas, en ese sentido. Debe ser súper difícil, porque finalmente no tiene una identidad nacional súper marcada, partiendo por las tradiciones, ¿cierto? Por toda la historia y todo lo demás. Entonces, este conflicto, si bien yo lo estoy pasando así súper de repaso, es importante porque finalmente permite que Chile tenga este auge salitrero, pero también va a hacer que los países como Perú y Bolivia, sobre todo, tengan este retroceso, porque pierden acceso al mar en el caso de Bolivia, y el acceso al mar era súper importante en este periodo. Pensemos que la mayoría de la economía se movía por mar. Entonces fue súper conflictivo, y por eso es que de aquí en adelante vamos a mantener una serie de conflictos también con nuestros países vecinos hacia el norte, para que vaya quedando claro. ¿Qué consecuencias tuvo esta guerra entonces, que es lo importante, pensando en las transformaciones?
La exportación salitrera de Chile aumentó en un 70%. Pensemos que ahora todo el territorio, que ahora es la zona del norte grande, era chilena. Entonces todas las salitreras que estaban ubicadas en ese espacio, ahora tenían que pagar un impuesto al Estado de Chile por estar ahí. Entonces fue un periodo de muchísima riqueza en ese periodo. Claro, me llegó tarde el mensaje, Lacey, pero sí. Otra cosa que se va a generar a raíz de esta guerra es que la zona del norte se transformó en un foco de mucha migración, porque era un elemento o un espacio súper atractivo como una oportunidad económica. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la clase de industrialización, decíamos que se provocó mucho la migración campo-ciudad, en donde finalmente en la ciudad, como en las ciudades estaban las industrias, las personas desde el campo iban a las ciudades para buscar una oportunidad laboral. Aquí pasó algo similar, con la diferencia de que venían desde el sur o el centro del país se iban, ¿cierto?, hacia el norte a vivir a las salitreras. Porque como está en el medio del desierto, la salitrera no es simplemente como esta mina, sino que hay como ciudades, real ciudades, que se van a llamar oficinas salitreras, que eran espacios donde había una mini ciudad, ¿cierto?, que era básicamente donde vivían las personas que trabajaban en la mina. Entonces, tiene un funcionamiento bien especial todo el auge salitrero que se va a generar. Otra gran consecuencia muy importante es que las ganancias fiscales, aquí me refiero con las ganancias fiscales como a los impuestos que le tienen que pagar a Chile, ¿cierto?, por estar en este territorio chileno, comenzó a aumentar muchísimo. O sea, supongamos que antes el Estado de Chile, por tener el pequeño territorio que tenía, ¿cierto?, en la zona del norte, estoy dando un ejemplo así bien al aire, pero supongamos habían 10 salitreras. Y ahora como tiene toda la zona del norte grande, ahora tenemos 50. O sea, todas esas 50 salitreras que habían repartidas por la zona del norte tienen que pagarle impuestos a Chile, y obviamente esos impuestos que van a ir pagando, el Estado de Chile los va a invertir. ¿En qué los va a invertir? Principalmente en educación. De a poquito la educación se va a hacer un poco más asequible a ciertos grupos. Pensemos aquí todavía las mujeres, chiquillas, todavía aquí no habían colegios como pensando en las mujeres, como que era educación para hombres todavía, pero estaba creciendo. Se invierte también en conectividad, porque pensemos que ahora mucha gente está migrando hacia el sur, mucha gente está migrando hacia el norte, por lo tanto hay que, por ejemplo, crear carreteras, crear caminos, algunos caminos van a comenzar a pavimentarse, entre comillas, con los adoquines. ¿Conocen los adoquines? Que son como estos, como placas, así como de cemento, no sé cómo llamarle, no sé en qué calle hay adoquines en Santiago Centro a esta altura. Pero son como estos bloques que van en el suelo que finalmente hacen que sea mucho más plano y no tenga esta idea como de ser de tierra, que de repente se pone fangoso cuando llueve. Sí. Esos eran pequeños avances que permitían conectar al país, ¿cierto?, que era súper largo, entonces había que tratar de conectar todo a través de un camino. También fue un cambio muy importante. Otro gran cambio o otra gran consecuencia que generó la guerra es que muchas personas van a comenzar a adoptar el estilo de vida de la élite. Principalmente las personas que eran adineradas en Chile van a estar mirando hacia Europa ahora como un referente de lo que es de moda. O sea, como que van a empezar a pedir, por ejemplo, sus muebles a Francia, porque ahí está la tendencia de muebles, o van a empezar a pedir su ropa pensando en las personas que vienen llegando de Europa y como que ellas son tendencias, full tendencia. Entonces, van a adoptarse como esos parámetros la élite ahora chilena. Y por eso es que también tenemos una arquitectura muy europea en algunos lugares del centro de Santiago, porque estamos como adoptando todo lo que viene desde afuera como un modelo a seguir. Y también, y esto es una consecuencia a raíz de todas las personas que se van a ir a trabajar a la zona norte, es que ahora acuérdense que la gran diferencia acá es que esta gente va a trabajar por dinero. En este caso van a trabajar por una ficha. Lo voy a explicar al tiro lo que es la ficha. Pero una vez que tú trabajas por un dinero, por un salario, ¿cierto?, tú pasas a ser un proletario. ¿Se acuerdan de lo que era un proletario? Como cuáles son las características de un proletario o de un obrero. ¿No? ¿Se les olvidó? Lo digo yo. El obrero, ¿cierto?, la diferencia que tiene con el antiguo trabajador, primero, que trabaja a cambio de un salario.
Ya no es simplemente un trueque donde yo le digo, ya, yo te doy este par de zapatos y tú me das 4 gallinas. Ya no es un intercambio, sino que ahora yo trabajo, ¿cierto? O mi fuerza de trabajo, yo la intercambio por dinero. Eso a la vez le permite tener mayor acceso a ciertos bienes. Por ejemplo, acceder a una casa propia, ¿cierto? Acceder a ciertas comodidades, entre comillas. Lleva a las personas a migrar a ciertos espacios. Antes vivían en el campo, ahora viven en la ciudad, y así. O sea, la clase media va a crecer mucho en este periodo porque van a ser muchas las personas que van a comenzar a trabajar a cambio de platita. Eso también es un avance muy importante para lo que va a hacer Chile durante todo el siglo XX hasta ahora. Y otra cosa muy importante que yo encuentro aquí bien curioso, pero en realidad tiene su efecto, es que se va a fortalecer el nacionalismo, porque obviamente Chile ganó, entonces a todos les nace, igual como cuando hay un partido de fútbol, así como, oh, ganamos y vamos a Plaza Italia y estamos todos felices y toda la cosa, y cuando pierden es como, oh, pucha, ¿no? Y como que ahí uno se le baja la moral. Aquí lo mismo, como ganaron la guerra, todos ganamos, ¿no? Chile, el mejor país de Chile, estamos en esa lógica, ¿cierto? Como muy, muy contentos, súper orgullosos de nosotros, tanto así que de hecho empiezan a nacer héroes, ¿cierto? Como el caballero que aparece ahí en la foto, que es Arturo Prat, que si bien perdió la batalla, ¿cierto? Fue heroico. Fue esta idea de como que él finalmente dio la vida por la patria. Entonces, queremos personas que tengan ese mismo entusiasmo, ese mismo espíritu. Y por eso es que se va a fortalecer el nacionalismo. Esta idea de que Chile puede, de que Chile es grande, de que tenemos el poder suficiente, como eso se va a enraizar mucho y también se va a empezar a enseñar en los colegios. Esta idea de que tenemos héroes patrios. En la historia, sobre todo, se enseña en los colegios. ¿Se entiende este panorama? ¿Se entiende como todo lo que generó finalmente ganar la guerra? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Ya, gracias. Me siento sola cuando no me hablan. Ya. Entonces, ahora sí, ganamos la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Salitre. Por si acaso, aquí paréntesis, al salitre también le llaman oro blanco, ¿ya? Porque de repente hay preguntas PSU o cosas que dicen, no, el oro blanco, y uno queda así como, ¿qué es el oro blanco? Y le llaman oro blanco solamente porque, bueno, es blanco, obviamente, pero generó tanta riqueza como que fuera oro, ¿ya? Por ahí está la cosa. Así que si de repente les hablan del oro blanco, nos estamos refiriendo al salitre, es lo mismo. Pero ¿por qué pudimos tener este auge? Primero porque ganamos la guerra, ya lo explicamos, ¿cierto? Y porque eso obviamente me permite incorporar nuevas provincias, que es básicamente desde acá, o sea, un poquito más abajo de Antofagasta, hacia arriba, ¿cierto? Que antes eran territorio peruano y boliviano. Y también porque estamos en un contexto internacional en donde muchos países o imperios muy grandes están llegando al resto del mundo. Y como bien dijo Justin hace un rato atrás, un país que va a estar súper presente en la zona norte es Inglaterra o los ingleses. Entonces los ingleses van a ver que este territorio era chileno, ¿cierto? Que Chile defendía mucho a los privados, como que le daba le interesaba más como que los privados vinieran aquí a hacer cosas que ellos mismos como intervenir y hacer su propia salitrera. Entonces los ingleses sobre todo dijeron como, esta es la mía, ¿cierto? Es mi momento, tengo que aprovechar esto, y así a la vez le voy a permitir a Chile modernizarse en cierto sentido en la forma de extraer, les voy a enseñar además. Entonces fue un periodo muy rico todos estos años, que comienza en el año 80, que es cuando estamos peleando la guerra, ¿cierto? Hasta el año 1930. ¿Por qué creen ustedes que este auge o esta riqueza que nos permitió tener el salitre dura hasta el año 30? ¿Qué habrá pasado entre medio que empezó ya después como a decaer este cohete piná que tuvimos? Porque Alemania descubre el salitre sintético durante la guerra. Alemania descubre el salitre sintético durante la Primera Guerra. Y acuérdense también que para el año 1929 en Estados Unidos ocurrió el crack, ¿cierto? O el jueves negro también llamado. Entonces eso ya fue como el fin del fin, ya no quedaba más y finalmente el salitre cae. Como que fue una cosa así bien de montaña rusa empinada, así como que partimos como avión y terminamos como de pique. Fue una cosa bien,
bien intensa, este auge salitrero, pero nos permitió finalmente enriquecernos mucho y afirmarnos hasta hoy económicamente. Entonces, ¿qué beneficio nos dejó que empezaran a llegar tantos ingleses, sobre todo, a esta zona? Porque igual llegaron de otros países, pero eran en menor cantidad. Primero, modernizar. De hecho, pongo a ese caballero ahí gordito, muy estiloso, que se llamó John Thomas North, y él fue llamado el rey del salitre, porque era el propietario de la mayor cantidad de salitreras en Chile. O sea, como que si eran, vuelvo con un ejemplo abstracto, pero si eran 50, él era el dueño de 30 salitreras. O sea, tenía muchas. Y hizo muchas inversiones en la logística de finalmente cómo sacar, transportar y cómo finalmente maniobrar el salitre. Porque ustedes saben, ¿cierto? En la mina uno tiene que estar picando el salitre, luego uno saca el salitre, uno lo pasa por un proceso, y era bastante lento, había una producción súper lenta. Pero como él venía de un país mega moderno, mega industrializado, trajo estas ideas en donde finalmente Chile pudo empezar a producir mucho más rápido, mucho más, ganar más. Una de las ideas fue, por ejemplo, que desde las mismas salitreras había líneas férreas, o sea, habían trenes en donde eran trenes de carga, lógicamente, que podían llevar el salitre directamente a los puertos para que de ahí saliera el resto del mundo. Antes era todo un atajo gigante, ¿cierto? Esta idea de extraer, transportar por tierra, no había línea férrea, hacia el puerto, luego del puerto salía, era así, un atajo gigante, se demoraba mucho el proceso. En cambio, este caballero dice, no, pues hagamos esto, línea férrea, listo, directo. Fue mucho más rápido. Entonces, los extranjeros van a permitir esto, de que ya estamos ganando más por tener más territorio, ahora voy a ganar el doble aún, porque estamos invirtiendo mucho y modernizando mucho la forma en la que se extrae. Y otra cosa en relación con el oro blanco, es que la mano de obra, ¿cierto?, que va a comenzar a trabajar acá, va a tener mayores ingresos. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que la gente que vive en la salitrera no se le paga en dinero, se le paga en fichas. ¿Quién se acuerda de cómo funciona la ficha? Yo sé que ustedes saben. Eso no lo enseñaron. Cuando te dan ficha en vez de dinero y cuando uno va a comprar, paga con ficha. ¿Ya? Como que eso es lo para poder sobrevivir adentro de la salitera. ¿Y qué pasa con la ficha afuera de la salitrera? No No funciona. tiene ningún valor. Ningún valor, ¿cierto? Entonces era un arma de doble filo ganar ficha, porque finalmente la gente estaba ganando hartas fichas, era como que estuviera así bien, pero finalmente si yo me iba de la salitrera, yo me iba con nada. Entonces era bien riesgoso a la larga vivir dentro de la salitrera, porque en sí estaba ahí bien dentro, pero fuera era un misterio. Entonces ahí está como el arma de doble filo que implicaba esto. Y también se generó algo muy marcado, que fue las diferencias sociales. Es decir, esta diferencia entre quiénes eran los dueños de la salitrera y quiénes eran los trabajadores de la salitrera. Se notaba mucho, porque finalmente había un estatus muy marcado ahí. Y va a pasar en el resto de Chile también, esta idea como de generar esta clase media, ¿cierto? O esta cosa como ya de las clases bien marcadas, donde tenemos como una aristocracia o una burguesía muy marcada, una clase media muy marcada y una clase baja muy marcada. Es en este periodo donde se está gestando. Y como les decía, todo esto, este auge, ocurre dentro de las oficinas salitreras. Yo al principio lo asumo, yo pensaba que cuando hablaban de oficina era como un espacio súper chiquitito tipo oficina, ¿cierto? Pero no, pues. Las oficinas son estas mini ciudades, también llamadas company towns, que era como la ciudad de la compañía, porque pensemos que cada salitrera era propiedad de una compañía o de un país en particular. Entonces, estas oficinas salitreras tenían todo lo necesario para vivir. Habían espacios habitacionales, habían casas, había comercio, había iglesia, había teatro, había plaza, o sea, todo lo que necesitábamos estaba ahí. No era necesario como bajar a la ciudad, ¿cierto? Porque esto todo ocurre en el desierto, para poder comprar, todo estaba a la mano, dentro de la oficina salitrera. Entonces, esa fue la lógica, y eso obviamente les asegura a los dueños de la salitrera llevarse todas las ganancias, porque como la ficha solamente sirve ahí, la gente se prefiere quedar ahí, no correr el riesgo de llegar e irse con las manos vacías. Entonces ahí algunas muestras. No sé si usted alguno conoce el norte, yo la verdad que nunca he ido a alguna salitrera,
pero ahora las salitreras se usan como zonas patrimoniales, como que hay museos, ¿cierto? Se muestra un poco como la vida o cómo era el funcionamiento de la cotidianidad dentro de la salitrera, pero si lo vemos hay una placita seca obviamente porque desierto. Tenemos las pulperías, que eran esta especie de supermercado en donde uno podía ir a cambiar las fichas por cigarros, tela, azúcar, fideo, lo que necesitaran, ¿cierto? Ahí era el intercambio. Tenemos teatros, en muchas salitreras habían teatros, habían cines incluso en algunas, iglesias también, o sea, era un funcionamiento muy de ciudad, por eso era como lo tan positivo que tenía la salitrera, porque tenía de todo, entonces era muy cómodo vivir en la salitrera en ese sentido. Entonces, les mando el link, como siempre, son 2 preguntas muy sencillas, hay 4 minutos para responderlas, y luego vamos a resolverlas juntos, ¿ya? Voy a poner el cronómetro porque si no yo me paso del tiempo.
falta tiempo todavía? Yo ya terminé. Ya. Voy a esperar 2 respuestas más porque somos 7 en la sala y hay 3, así que falta un poquito más. Profe, espérame un poquito, por favor. Dele nomás. Ay, sí, pues ahí cambia la cosa. Nos falta el Diego. Diego se quedó dormido. Está despierto el Diego. No me quedo dormido. ¿Estás despierto? Ya, pues. Dale, dale. Quiero una respuesta más y comenzamos. Probablemente, no creo que la próxima semana, porque lo hablamos con las chicas que estaban al principio, la próxima semana, como son vacaciones, voy a descansar, no voy a hacer nada, no voy a ¿Listo, abrir, profe? bacán. No voy a abrir mi computador, pero la próxima semana, la semana del 21, yo les voy a mandar un documento donde van a aparecer todas las décimas que han juntado en las clases, ya para que después, que una vez que yo les mande sus trabajos, con la nota correspondiente, le sumemos además las décimas que han juntado en las tareas clase a clase, ¿ya? Así que se los puedo mandar. Vamos a bajar a la niña estudiosa. Ya. Vamos entonces. Vamos acá. Ya. Ahí. No lo encuentro. ¿Por qué me aparece así? Ya, filo. Entre 1880 y 1929 se desarrolló el ciclo del salitre, que produjo importantes consecuencias económicas y sociales para nuestro país, entre las cuales se pueden destacar. Vamos descartando al tiro o aceptando si es que fuese así. Se provocó una fuerte migración de obreros al norte provenientes del sur y centro del país. ¿Eso fue así o estamos hablando puras cabezas de pescado? Sí. Fue así. Por lo tanto, la 1 está bien. 2. Graves diferencias sociales que ocasionaron tensiones y conflictos. ¿Ocurrió eso o en la que ver? Eso ocurre, pero después, como Ya, años después, ya, o sea, aquí está germinando la semillita de la diferencia social, que en un momento va a ser tanta, ¿cierto?, que van a comenzar a ocurrir conflictos. Estamos en ese periodo. Y número 3, importantes inversiones de capitalistas ingleses. ¿Fue así eso o estamos equivocados? fue así porque la mayoría de las personas que invertían eran ingleses. Exacto. Por lo tanto, alternativa correcta era 1, 2 y 3. Ahí vayan ustedes revisando si es que vamos bien. Profe, ¿y la 2 por qué? La 2 porque como decíamos delante, estamos en un momento donde se está marcando mucho el tema de la clase social y de las diferencias sociales. Piensa que, por ejemplo, en la salitrera, como eran ciudades tan pequeñitas, era muy evidente quién era el dueño de la salitrera y quién era el trabajador de la salitrera. Se notaba mucho. Y eso, a la larga, ¿cierto? Ya pensemos que este auge dura como 50 años más o menos, va a comenzar luego a generar problemas. O sea, ya van a haber una serie de conflictos que de hecho van a llegar a masacres y muertes como bien grandes. Una vez que estas tensiones por las diferencias se empiezan a marcar mucho, mucho, mucho más. Entonces, Ya, gracias. por ahí va la cosa. La 1, la 2 y la 3. Y la segunda. Después de 1880, la explotación del salitre constituyó la actividad más relevante de la economía chilena. Una parte de los recursos económicos obtenidos quedó en el país, ya sea por pago a los trabajadores, consumo de bienes o por el pago de impuestos a la exportación. Está queriendo decir ahí que finalmente mucha riqueza, ¿cierto?, quedó dentro del país. En este contexto se puede afirmar que dicha actividad,
vamos descartando diciéndome sí, yo creo que esta, o sí, yo creo que esta no. Estimuló al empresariado nacional que controlaba las principales oficinas productoras del salitre. ¿Será eso correcto o será incorrecto? Pensemos en primer lugar, ¿quiénes eran el grupo que más dominaba o que más poseía oficinas salitreras en este momento? ¿Eran chilenos? ¿Eran extranjeros? ¿Quiénes eran? Eran extranjeros. Extranjeros. Por lo tanto, aquí, como bien decíamos al principio, al Estado de Chile no le importaba tanto que hubieran productores chilenos sacando salitre, no le daba lo mismo. Aquí lo que le importaba es que hubiera naftos con tal de que ellos le generaran muchos impuestos que tuviesen que pagar. Esa era la intención del Estado de Chile en este momento. Por lo tanto, la 1 o la A, adiós. Reforzó la importancia del Estado como redistribuidor de los ingresos provenientes de las exportaciones. ¿Esto es así o no es así? ¿Qué creen ustedes? Están todos en la duda. ¿Alguien puso la D o la 2? ¿O por cuál se apuntaron más ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta a esta segunda pregunta? ¿Cuál pusieron ustedes? Sin miedo, aquí si nos equivocamos, estamos aprendiendo, así que de eso se trata. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Ah? Lo siento. Ya, se escuchó como nada. ¿Cuál creen ustedes que es como la más correcta a esa segunda pregunta? Lore, aprovechando que estoy con el micrófono abierto. ¿Cuál crees tú que es la correcta? Ay, se me fueron todos tímidos, ¿qué pasó? Ay, que yo puse la B, pero creo que la puse mala, no estoy segura, ahora estoy muy ¿La B? Sí. Ya. La Isi que tiene el micrófono abierto igual. Yo no me acuerdo qué puse, pero creo que puse la A porque ya no sabía, me estaba desesperando porque encontraba todas correctas. Pero la B tendría que ser la correcta porque si bien el Estado chileno no le importaba quién fuera lo de la salitrera, pero sí le importaba el ingreso que se daba. Y en ese entonces también tenemos los ferrocarriles, que también aportaban a la economía chilena. Exacto. Ahora, en el caso de la Lore que puso que que era la D, es imposible porque la cuestión social aún Puse así la nunca B. se superó. Puse la B. Ya No estamos entendí bien. la D, pero igual, Sorry. De pero hecho, sería la letra B. claro, ¿alguien se acuerda de lo que era la cuestión social? ¿De qué se trataba? No lo vamos a alcanzar a ver en esta fase, pero probablemente lo veamos en la siguiente. ¿Les suena? Yo me acuerdo que lo pregunté en una clase y alguien me dio una explicación muy brillante, pero yo no me acuerdo quién era. ¿La Javi se acuerda de lo que es la cuestión social? Era como la serie de problemas que afectaron al proletariado. Exacto. Y de hecho, por eso podríamos como descartar la D al tiro, porque este auge salitrero jamás apuntó a decir como, ay, no, pero estamos ganando tanta plata, entonces aumentemos el sueldo mínimo, por ejemplo, o démosle mayores condiciones laborales a los trabajadores. Les dio lo mismo. Aquí de lo que se preocuparon finalmente fue de ganar dinero. Por lo tanto, la cuestión social, que está bien si no se acuerdan, pero espero poder trabajarlo en la fase siguiente, es finalmente este conjunto de problemas, como decía la Javi, puros problemas sociales que venían sufriendo las personas en ese tiempo. Entonces esa la descartamos al tiro. Y finalmente la C, por ejemplo, o la 3, el Estado jamás administró a la empresa salitrera, no le importaba, acuérdense, lo que le importaba al Estado, si bien tuvo algunas empresas nacionales salitreras, o fue dueño de algunas salitreras, aquí lo que importaba era el excedente o el impuesto que le pagaban las salitreras. Entonces, si aquí venían 3.000 ingleses a querer sacar salitre, pues háganlo. Usted págueme el impuesto nomás, págueme y yo aquí le aseguro todas las condiciones. Entonces, esa era como la principal motivación que tenía el Estado en ese tiempo. Por lo tanto, la alternativa correcta sí era la B, en donde el Estado finalmente lo que hace es asegurar que llegue plata, listo,
y él, a medida que le va llegando la platita, ¿cierto?, redistribuye la plata y ve hacia dónde tiene que ir. Como les decía, aumentar la conectividad, crear caminos, aumentar los centros hospitalarios, que en ese tiempo la salud era muy, muy penca, si pensemos que ahora todavía sigue siendo mala, en este tiempo era muy mala, aumentar la educación y una serie de cosas. Entonces, voy a dejar esto solamente como tema abierto para la fase siguiente, creo, sí, ahí sí, que tiene relación con lo que bien decía la Javi, que es la cuestión social. Y esto ocurre en la salitrera, y por eso es tan importante, y por eso es un acontecimiento tan relevante y tan mediático hasta ahora, que por eso yo también se lo quiero compartir con ustedes, porque fue una huelga de trabajadores salitreros, ¿cierto?, que venían del desierto, y que bajaron hacia la ciudad en Iquique, se llama Matanza de Santa María de Iquique, buscando precisamente acabar con el sistema de fichas, porque sabían, ¿cierto?, que ya el sistema de fichas no funcionaba fuera de la salitrera y por lo tanto era súper injusto la forma en la que estaba funcionando, y porque querían mejoras salariales, porque estaban abusando, finalmente el trabajo era demasiado, las condiciones eran muy malas y estaban ganando muy mal. Entonces, por ahí partió la huelga en el año 1907. ¿Qué pasó? Estos trabajadores que venían del desierto, y aquí pensemos que eran caminando, imagínense además, pues del desierto hacia la ciudad de Iquique, fueron con todo, o sea, fueron con sus familias, con sus mujeres, con sus niños, todos juntos, haciendo fuerza, ¿cierto?, para proponer estas demandas y que se diera solución, ya que en la oficina salitrera no se les estaba escuchando. Entonces llegaron a Iquique finalmente, y como eran tantos y no podían ya devolverse de nuevo hacia el desierto por las condiciones y todo lo demás, se les albergó en la escuela Santa María, que era una escuela que estaba dentro de la ciudad, y finalmente se estipula, y aquí como distintos relatos, que una vez se negaron a desalojar el colegio porque no, ya como que ya listo, váyanse, ya, esto ya pasó, listo, pero no había una solución o una alternativa de por medio, generaron una masacre gigante, en donde se estipula por cifra oficial, ustedes siempre saben que las cifras oficiales como que descienden un poco los números, pero de acuerdo a esas cifras, murieron alrededor de 400 personas, o sea, más de, si eran 1000 personas las que habían bajado desde Iquique a hacer esta huelga, o sea, son 400 las personas que mataron simplemente porque iban a reclamar, entre comillas, las condiciones de vida. Entonces, pregunta ya para cerrar todo lo que veíamos con las transformaciones del auge salitrero. ¿De qué manera este auge se manifestó en las condiciones de vida de los trabajadores? ¿Habrán mejorado las condiciones de vida o habrán empeorado? ¿Qué es lo que ustedes pueden concluir a partir de lo que hemos visto en esta clase? Quiero escuchar a la Marilú, porque no la he escuchado en toda la clase a la Marilú, o que me escriba por el chat. ¿Qué opinan? ¿Creen que finalmente esta idea de crecer económicamente permitió también que las condiciones de los trabajadores mejoraran o empeoraron? ¿Qué pasó respecto a ese cambio? Porque obviamente también repercutió esta idea de crecer económicamente gracias al salitre. ¿Qué opinan? Aquí cerremos la clase. ¿Se puede volver a repetir la pregunta? Es que no la entendí. Pensemos que finalmente el auge salitrero, ¿cierto? Esta como idea de la riqueza que dejó el salitre económicamente, permitió también que mejorara la vida de los trabajadores. ¿Fue así? Como que finalmente la vida del trabajador mejoró gracias a este enriquecimiento del salitre, o la vida de los trabajadores empeoró o se mantuvo igual. ¿Cuál es su opinión? Que no se podría hablar de una mejora en ese entonces, porque si bien habían aprobado ciertas leyes que sustentaban al trabajador, pero no a su vida, sino que en el sentido de que le daban tiempo de descanso, y vemos muchos otros ejemplos. En el caso del salitre, pero aún así, por ejemplo, para el sur, para los campos, tampoco se respetaba al campesino. Entonces, en ningún momento existió una mejora de vida ni para los mineros, ni para los campesinos en ese entonces. Claro, o sea, no se ve como reflejada directamente. Es un buen elemento. ¿Alguien más quería decir algo por ahí? Creo que la Lore, no estoy segura. Sorry, que mi mamá es muy cotorra y no me deja hablar.
Que lo que dice Lacey tiene mucha razón y si comparamos cómo era la vida de los que trabajaban en esa litera, era difícil porque tenían cierto tiempo para hacer ciertas cosas y no había un grado así de comparación con una buena vida, porque encima que lo pagaba con ficha, tenía Claro. como ciertos convenientes, pero en ciertos lugares, Exacto. no en todos. Entonces, podemos concluir, ¿cierto?, que finalmente esta mejora económica no necesariamente se reflejó en las condiciones de vida de las personas. O sea, de hecho, como decía la Javi, van a comenzar una serie de problemas sociales. Pese a que estábamos mejorando económicamente, vamos a llegar a un punto en donde ya la huelga va a ser súper común porque las condiciones de vida son tan malas que va a haber mucha huelga, mucha manifestación por lo mismo. Yo aquí otra pregunta, y esto ya para cerrar la clase. ¿Ustedes qué les parece? Y esto es yo hablé de esta matanza porque es una y porque es muy famosa, pero hay muchas más. Hay varias huelgas más. Pero ¿ustedes qué opinan finalmente con que ante estas demandas del pueblo, y aquí también lo podemos extrapolar al presente, ¿cierto?, se responda con violencia? Porque pensemos aquí como en ningún momento dentro de esta historia hay como, no sé, se juntaron con el alcalde o con el presidente propuso tal cosa, o sea, en ningún momento hay como una propuesta frente a las demandas del trabajador. Simplemente hay como, listo, quédense en el colegio, represión. Como esa es la respuesta. ¿Qué opinan ustedes de eso? Lore. La verdad no estoy de acuerdo porque supone que uno tiene manifestación libre y puede decir lo que quiere y manifestación que, de cierta forma, yo creo que hicieron la matanza como para librarse de eso a la rápida, principalmente. Puede ser, ¿cierto? Como esta idea de como, ay, ya, callemos el problema, listo. Puede ser. Yo creo que si bien no estoy de acuerdo con ninguna de las formas violentas que se reprimen, porque es como coartar la libertad de expresión, pero en ese entonces era mucho más fácil matar a la persona y que era mucho más fácil matar a la persona a que supiera lo que estaba sucediendo, a que tuviera una conciencia. Porque claro, si en el caso se estaban levantando esos trabajadores, estaban conociendo sus derechos, el empresario iba a salir perjudicado, pues no iba a tener la misma ganancia, no iba a poder como estafar ese dinero que ganaban a gracias de ellos y que ellos nunca se enteraron que era plata de que ellos tenían que ganar por derecho, por obligación. Claro. Y también lo podemos ver en la actualidad, las veces que han reprimido la plaza y todo, ha sido de forma violenta porque es más fácil callar con violencia que callar de mostrar forma más adecuada, de llegar Como con como a un argumentos. acuerdo. Claro. Sí, Y claro, hay que tener otra cosa en consideración, que en ese tiempo todavía, por ejemplo, no existían los derechos humanos, no existía la convención de la ONU, ni nada por el estilo, entonces tampoco podríamos decir como, oye, están violando los derechos de las personas. Aquí en este tiempo, con suerte, tenían derecho a almorzar, o sea, como que de verdad los derechos eran mínimos. Por eso también es que se responde de esta manera como tan directa y tan violenta. Ahora, claro, no pueden llegar, se supone, como llegar y matar a una persona y masacrar porque hay toda una serie de cosas de por medio. Pero bueno, probablemente en las clases que vengan para adelante retomemos algunas de estas cosas y nos vamos a dar cuenta que la violencia es una respuesta muy común. O sea, es algo que se ha generado en la historia de Chile y del mundo en general, muy habitual, lamentablemente. Esperemos que no continúe así. Así que eso, queridos y queridas. Recuerden que la consigna está disponible, es muy breve. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me escriben. Ustedes saben, yo no tengo ni un problema. La próxima semana descansen, aprovechen y que les vaya muy bien en esta fase porque ya probablemente la fase siguiente sea la última. Así que aprovechen el tiempo que les queda. Así que abracitos y que tengan muy linda tarde. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. chao. Chau, chau.